Bueno, maestros, acá estamos de nueva cuenta. Muchas gracias por la paciencia para comenzar. Estaba buscando el texto que vamos a comentar ahora en esta segunda parte de la sesión, que es un ensayo de Gadamer. Eh, si hubiera que explicar siempre, creo que siempre hay como una parte técnica que siempre trabajamos o revisamos de, nuestro, de nuestros materiales, ¿no? La parte técnica que dice, bueno, se escogen tales lecturas, estos autores siguen tal corriente, llevan a cabo un estudio a partir de determinado método, los conceptos que manejan son de tal área. Entonces, bueno, esa parte técnica, ¿no? Ese dominio de lo técnico en un trabajo, yo les pido que también lo tengan en cuenta, ¿no? Sobre todo, bueno, ante la pregunta de bueno, cuáles fueron los autores, a qué corrientes pertenecen. Hoy he dicho algo al respecto. Patočka, Henry fueron filósofos que se formaron en la tradición fenomenológica. En la fenomenología lo que importa siempre es eh, encontrar lo esencial de aquello que se manifiesta la conciencia. La conciencia que tiene un amplio sentido es una conciencia histórica, como acabamos de ver con Freire, es una conciencia creadora, como lo podemos ver en Zambrano. Es una conciencia que mira hacia su propia interioridad, hacia regiones profundas de la propia existencia, como podríamos leer en las tragedias griegas, en Sófocles, por ejemplo, y sacar de ahí muchas enseñanzas que nos ayudarían mucho al ejercicio de nuestra práctica docente, ¿no? Señalo esto porque precisamente Gadamer fue un pensador que no solo le tocó formarse también en la época en el que la filosofía estaba fuertemente influenciada por el método fenomenológico, pero ya le toca a él como alumno de Martin Heidegger, uno de los filósofos más importantes, más destacados del siglo pasado, le toca a Gadamer también una formación cercana, lo dije hace un momento cuando les recomendé la lectura de Paul Ricoeur, cercana al ámbito hermenéutico, ¿no? Entonces, bueno, si también de lo que trata esto de la epistemología de la educación es de distinguir los métodos que a lo largo de la historia de la educación han permitido entender cuál es el sentido de la práctica educativa, ya podemos decir que durante el siglo pasado, en su comienzo, la fenomenología va a marcar un camino importante. Ya vimos más o menos cómo muestra la tradición fenomenológica el tema de la formación, ¿no? Ahora, con este otro autor, Gadamer, veremos que la cuestión no acaba en el comentario o la revisión de los aspectos formales de la conciencia. Se trata de una conciencia ensoñadora, una conciencia creadora, una conciencia, a decir de Michel Henry, una conciencia que está volcada a la vida, porque toda conciencia solo puede proyectar eso, ¿no? El modo como nos vemos, el modo como pensamos la realidad, el modo como intentamos adaptarnos a las circunstancias, todo eso para Henry, recuerden, es expresión de la vida misma, ¿no? Bueno, Gadamer es un autor no menos interesante, profundamente comprometido con la lectura del mundo clásico, ¿no? Las fuentes del autor siempre tomaron como marco de referencia el pensamiento clásico, tal vez con mayor insistencia que el propio Patočka, ¿no? En Patočka, recuerden, al hablar del problema del conocimiento, hay ante todo una confrontación entre la gran trayectoria de Occidente, la gran tradición de Occidente que va del mundo clásico a la modernidad, y de ahí una etapa
diversas etapas de desarrollo, pero que se caracterizan con una renuncia a esa dimensión fenomenológica que nos habla de una conciencia atenta al mundo y a sí mismo, ¿no? La consecuencia de eso para Patochka es pues una renuncia a la sabiduría. Y eso en cada ser humano pues implica inmediatamente una renuncia también al conocimiento de sí mismo, con todos los peligros y riesgos que eso acarrea. Los peligros están más marcados cuando Michel Henry dice que estamos cada vez más expuestos a la barbarie que eh, introduce, que impone prácticas que están contra la vida. La educación entonces tiene que ser precisamente el medio a través del cual nosotros podamos combatir, ¿no?, a todas esas prácticas que proceden de la barbarie. ¿Cómo hacerlo? Para este autor, para Gadamer, discípulo de Heidegger, heredero de la tradición fenomenológica, pero más cercano a la hermenéutica, la cuestión tiene que ver con recuperar las raíces mismas de la sabiduría. Y es todo un tema también, ¿no? Habría que preguntarnos acá cuál es el principio de la formación. De algún modo también eso se puede plantear y responder desde la obra de Zambrano, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio de la formación? Bueno, en Zambrano hay un llamado de las cosas, aun cuando ella no se asume como partícipe del movimiento fenomenológico, lo cierto es que su formación con Ortega y Gasset, ese gran filósofo español del siglo pasado, quien también valoraba la fenomenología como herramienta, método de estudio filosófico de la realidad, Zambrano también acepta que, bueno, la conciencia es un despertar al mundo, ¿no? Un admirarse ante aquello que las cosas revelan, solo que ella ha puesto mayor interés en el aspecto del de el vehículo de enunciación, ¿no? La mediación, la vocación, la palabra, el pensamiento dirigido hacia las cosas, y a todo eso ella eh, le llama un pensar poético, ¿no? Una poética de la vida, pues. Gadamer, en cambio, eh, no retoma la experiencia poética como origen del conocimiento. En su lugar, va a pensar un poco más de cerca la tradición clásica de los griegos. Les recomiendo mucho el libro de El origen de la sabiduría, cuando también este texto lo recuperé para el seminario de epistemología de la educación con la otra generación de compañeros y compañeras. También les di el texto de El origen de la sabiduría de Gadamer. Entonces vale mucho la pena que ustedes lo consulten, lo revisen. Cualquier obra, así como lo hemos dicho de Freire y de los otros autores, que ustedes revisen en la trayectoria de Gadamer en este caso, van a encontrar un sinnúmero de textos que fortalecerán, ¿no?, que le van a dar mucho peso, mucha sustancia a su enseñanza, a sus preocupaciones, ¿no? A veces nuestras preocupaciones obedecen ante todo a lo efímero de los fenómenos, ¿no? Me preocupa qué va a suceder y de momento ya sucedió, ya ni siquiera vimos cuándo es que dejamos de preocuparnos por eso, ¿no? En cambio, preocupaciones permanentes. El educador tiene que tener muy claro cuáles son las cuestiones que de manera permanente interpelan su formación, interpelan su conocimiento, interpelan su vocación. Bueno, eh, el texto es muy bello. Gadamer también tenía su propio estilo de escritura. Vamos nosotros a seguir cuidadosamente el texto. Bueno, antes de eso y de pedir el apoyo de ustedes tal vez para leer algunos pasajes en específico, eh, sí me gustaría preguntar si tienen algún comentario a partir de la muy breve introducción que hemos hecho a el pensamiento de Freire, si queda más o menos claro esta invitación
a ver en el acto educativo un despertar de la conciencia que aspira a un mejor futuro, pero que no solo se trata de afirmar la utopía del pensamiento, sino a tomar acciones que que precisamente, perdón, permitan a la sociedad en general acercarse a el sentido pleno de la educación, ¿no? Transformar la vida misma, pues, ¿no? Reinventarse, categoría muy interesante, muy bonita, que está, al menos en este texto de Freire, ¿no? Reinventar el mundo. Quien se educa tiene como destino reinventarse a sí mismo y reinventar el mundo, ¿no? Pero bueno, acerca de esas líneas generales que ustedes pueden profundizar, por supuesto, no solo en el libro de Pedagogía de los Sueños Posibles, sino en otras, ¿no? En otras obras de Freire. Les pregunto si tienen alguna duda, alguna idea con respecto a esta invitación, a esta sugerencia de trabajo. Adelante, maestro, por favor. Más que dudas, quizás si diera el tiempo, porque ya estamos entrando con Gadamer, pero sobre todo las preguntas que se hace el mismo autor entre las páginas 56 y 57, ¿no? Una que me queda que me gustó y que me llama mucho la atención, dice, ¿cómo conciliar el acto auténticamente cognoscente con los así llamados controles de lectura? Que antes bien son controles sobre las personas, controles implementados, qué ironía dolorosa, en nombre de la necesidad de que los educandos estudien, ¿no? Así es. Eso me llamó mucho la atención y me gustó bastante. ¿Cómo ¿Dudas no? sobre la obra? No, absolutamente nada, al contrario, quizá tratar de leer más, ¿no? O terminar la obra completa. Claro, claro. No, yo agradezco la participación. Justamente ahí esas preguntas, también acá yo las tengo marcadas como esenciales, ¿no? Claro que Exacto, exacto. despiertan mucho, ¿no? Nuestra Sí. experiencia, sí, por supuesto. Sí, 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 claro, claro. Y como Freire, un poco igual, no quiero decir que sea lo mismo, pero así como Zambrano va poco a poco profundizando, solo que el horizonte de Zambrano es lo universal, digamos. Ajá. Acá Freire va como en lo local, cómo es que comienza el individuo a poder enunciar, articular el lenguaje, las oraciones, la escritura, hasta llegar a una toma de conciencia más comprometida, porque cada Así es. aprendizaje asumido, hoy decimos cada aprendizaje significativo, repercute en la manera como nos vemos a nosotros mismos. Eso es sorprendente. Solo que nosotros en la infancia, la mayoría de nosotros aprendió la escritura, la lectura, las operaciones básicas de la matemática en la infancia, pero tal vez, solo que no lo recordamos, tal vez cuando logramos hacer una experiencia vivida, este tipo de ejercicios, estas habilidades, nos habremos asombrado del mundo, ¿no? No lo recordamos porque seguro se trató de un asombro tan vivencial, tan existencial, que bueno, queda ahí como parte de la huella psíquica de cada individuo, ¿no? Pero en el caso de las personas con las que trabaja Freire, que eran personas adultas, trabajadoras, campesinos, ¿no? La experiencia del aprendizaje, sus primeros ejercicios, representó para ellos la tarea, la oportunidad, la experiencia de empezar a vivir de otra manera, reinventarse, tal cual el término de Freire, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo muy bonito y nosotros no tenemos que perder la oportunidad de vivir siempre en esa plenitud de la que habla Patochka y que solo se da cuando lo que aprendemos realmente nos abre a ese asombro, ¿no? A esa admiración, como también escribe acá Freire, ¿no? Sí, 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 no, así muy es, así bien es. esa. Es la participación necesaria de la curiosidad humana, como él dice, ¿no? La cual nos Así debe es, producir bastantes hallazgos, incluso aventuras. cómo no, totalmente, totalmente, no. Yo creo que si esa idea la hubiéramos grabado profundamente en nosotros, en otras etapas de la vida, no significa que ahora no sea la etapa de la vida en la que podamos disfrutar plenamente, pero con propia conciencia de esto, tal vez estando más joven, otro tipo de decisiones o de motivaciones
me hubieran llevado a conocer otros lugares, otras personas, aprender tantas cosas. Yo procuro siempre, no digo que lo logre, pero procuro siempre invitar a los estudiantes a que aprendan, por ejemplo, no solo el inglés, ¿no? Pueden aprender otra lengua tal vez, pueden acercarse a otra música que no sea la que ha impuesto el medio, la cultura mediática, sino que hay mucho, ¿no? Ahora con esto de la internet uno aprende mucho. Entonces, bueno, realmente es mantener, ¿cómo se mantiene vitalizada nuestra conciencia a partir de estos asombros, ¿no? De estas conquistas del aprendizaje que efectivamente nos tienen activos, nos mueven, ¿no? Permiten que las conversaciones giren en torno a temas fundamentales y no en torno a trivialidades. A veces cuando el maestro tiene agudeza en ver lo esencial en cualquier conversación, puede darle un giro y llevar cualquier conversación trivial a un aspecto fundamental de la formación. Creo que esa es nuestra tarea, creo que no es un trabajo simple y que permanentemente tenemos que estarnos formando los maestros, como pues se acaba de decir, leyendo, comentando, buscando por cuenta propia, compartiendo ideas, ¿no? Entonces, pues, qué gran aventura esta, ¿no? La de elegir ser un maestro a la altura de los tiempos que mucho lo necesitan, ¿no? Por lo que ya hemos leído en Michel Henry, ¿no? Una, eh, una presencia cada vez más peligrosa de la barbarie, ¿no? Bueno, muchas gracias, maestro. No sé si hubiera otro De comentario al nada. respecto. Gracias, maestro, gracias. Si no, bueno, para avanzar acá con Gadamer, lo mismo nos ofrece una perspectiva de trabajo interesante, provoca ir hacia el mundo clásico porque es ahí donde están las bases de mucho de lo que acá intentamos explicar, no discutir. Entonces, bueno, el texto que les estoy proponiendo eh, comienza de la siguiente manera, ¿no? Como ustedes ven, soy un anciano achacoso y no deben esperar de mí que esté a la altura de mi productividad o de mi sabiduría, ¿no? Eso de estar a la altura de la propia sabiduría es, de todos modos, una pretensión algo dudosa. Con todo, siendo un hombre tan anciano, ya tenía 99 años Gadamer cuando lleva a cabo esta, 99 años, ¿no? O sea, impresionante la longevidad de este pensador, ¿no? Lo mismo Edgar Morán, por ejemplo, ¿no? No apenas hace un par de meses, me parece, se festejaron los 100 años de vida de Edgar Morán, por ejemplo. Con todo, siendo un hombre tan anciano, se puede decir con certeza que he reunido gran experiencia. Y esta parte también me hace ver la relación que hay entre conocimiento y vida, ¿no? Eso que está como en el tema central de nuestro programa de estudio o la base, ¿no? Del seminario, ¿no? Es cierto, mientras más se vive, más se aprende, más se conoce. Esto no significa que haya que ocupar esto como un argumento para combatir cualquier otra conciencia, ¿no? A veces eso puede, en lugar de buscar el diálogo, más provoca como la separación, y es una separación violenta, ¿no? Cuando el estudiante escucha de su maestro que tiene más experiencia que él, puede que nazca en el estudiante ya no ese deseo de aprender, sino más bien como una oposición, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto es algo que también se pone de manifiesto por sí mismo. A medida que uno crece con los años, crece también uno en conocimiento, pero claro, acá Gadamer mismo está un poco ironizando al respecto, porque se trataba, quienes fueron discípulos de Gadamer lo exponen así, como una persona muy humilde, fuertemente preparada, ¿no? Eh, re- como vivió tanto, el mundo de la cultura realmente se benefició mucho de su obra fundamental o capital es eh, Verdad y Método, ¿no? Y ahí en esa obra Gadamer exhorta a que la formación sea pensada
como la creación de una obra de arte, ¿no? O sea, nosotros, cualquier ser humano, no estaba hablando en específico, Gadamer, de los maestros, cualquier ser humano puede alcanzar la formación de la que hablaban los griegos, ¿no? Comprometerse tan fuertemente consigo mismo para recorrer un camino de conocimiento y le abra al mundo de la vida, ¿no? Pero eso podría ser tomado, entendido ante todo como el cultivo de un arte. Ahora está entendiendo Gadamer por el cultivo de un arte lo que entendían los griegos, ¿no? Un compromiso con la transformación, ¿no? Con transformar esa materia innoble en manos del artista y modelarla, ¿no? Para traer de esa primera etapa de contacto con la naturaleza un segundo momento inspirado en la creatividad, la originalidad, la libertad de pensamiento, etcétera, y producir, ¿no? Producir una obra. Tiene que ver, si se dan cuenta, con lo que hemos dicho también de Paul Ricoeur, cuando hacíamos esta explicación muy rápida de cómo el autor francés, como este filósofo francés, Paul Ricoeur, se dará cuenta de que la vida puede ser pensada como un gran relato, una gran narrativa. Pues así también acá con Gadamer, ¿no? La vida puede ser pensada como la tarea que cada individuo tiene de crear su propia obra de arte. Y eso me parece fundamental, ¿no? Bueno, se puede decir con certeza que he reunido un gran experiencia. Es también una actitud bien curiosa, ¿no? Eh, es tanto lo que quisiera aprender de ustedes. Deberían saber cómo es hoy una escuela, cuáles son las preocupaciones que tienen hoy los padres, las que tienen sus hijos, las que tienen sus hijas y todo lo que precisamente ya no sé. Me he preguntado si podía sentirme llamado a hablar de estas cosas y sin que yo hubiera deseado imponerlo, hemos acordado que en el caso de que absorba la atención demasiado tiempo, tengamos un debate muy corto. Así que si puedo abreviar algo esta conferencia, espero que tengamos un debate, ¿no? Intentaré justificar por qué creo que solo se puede aprender a través de la conversación. Este es un principio importante, ¿no? Hay una relación fundamental entre conocimiento y vida si tomamos en cuenta la experiencia vivida, la experiencia de los años recorridos, pues. Los años recorridos tienen que volvernos más nobles, no más necios. Y sé que eso tiene que ver también con cómo a lo largo de la vida hemos experimentado la adquisición del conocimiento. Eh, Mucho se habla en la psicología de las etapas del desarrollo humano, lo difícil que es en ciertas etapas de la vida empezar a conocer algo nuevo. Pero filosóficamente, el ser humano siempre está llamado al aprendizaje. Solo hace falta reconocer que siempre se tiene la oportunidad para, ocupo de nuevo el concepto de Freire, renovarse, ¿no? Vencer los propios prejuicios. Nosotros tenemos muchos prejuicios contra la cultura, contra la juventud, contra nosotros mismos. Todas esas ocasiones que hemos dicho que no podemos, que somos incapaces, que no es lo nuestro. Bueno, hay que hacerlos a un lado para que el conocimiento realmente haga algo positivo por nosotros, ¿no? Y ahora ha dicho Gadamer algo todavía mucho más sorprendente. Más allá de eso que de algún modo se sabe, ya se sabía, ¿no? Que mientras más va uno en el camino de la vida, más conocimiento se adquiere, con todas las consecuencias de ese conocimiento. Empieza a ser uno un poco más dudoso de las fuentes, empieza uno a ser más suspicaz, empieza uno a elegir con más cuidado las fuentes de conocimiento, ¿no? Por muchas razones. Pero acá el punto que destaca es que Gadamer dice, bueno, vamos a partir de una afirmación que, como les he comentado, Gadamer está recordando del mundo clásico, de los orígenes de la educación en Occidente, ¿no? Solo se puede aprender a través de la conversación. Esta es ciertamente una afirmación de gran envergadura
en favor de la cual, sin embargo, tendría que desplegar en cierto sentido, todos mis esfuerzos filosóficos de los últimos decenios. Si yo tuviera que titular de alguna manera esta lección o conferencia de hoy, no es, como ustedes ven, una lección, y tengo por uno de los más peligrosos atisbos de nuestra vida académica el que se siga hablando de lección, ¿no? No le gusta nada, me ve ahí un peligro, y sin embargo creo que es una categoría que sigue siendo importante. Les recomiendo mucho un texto de George Steiner que precisamente se titula tal cual Lecciones a los Maestros, ¿no? En Lecciones a los Maestros, George Steiner va a proponer una lectura cuidadosa, es un libro muy bello, acerca de qué significa el amor por el conocimiento por parte de un maestro. Y claro, el amor por el conocimiento que siente aquel que educa necesita tener un soporte real. Y el soporte real de ese amor por el conocimiento es, lo dice de una manera muy bella, muy respetuosa, Steiner, la relación filial que hay entre maestro y discípulo. Y a lo largo de los capítulos de este libro, ustedes van a encontrar un sinnúmero de relaciones entre maestros y discípulos que han destacado a lo largo de Occidente, en muchas áreas, en el área teológica, en el área artística, en el área de las ciencias, en el área de la filosofía. Es importante, ¿no? Es importante que reconozcamos, y aquí lamentablemente solo lo podemos decir de paso, que el acto educativo, si tiene que ver con privilegiar la conversación, el diálogo, por sobre cualquier otra habilidad o forma de encauzar el conocimiento, esto ya habla, la conversación, de la relación filial, ¿no? Afectiva que hay entre maestro y discípulo, ¿no? Ahí encontramos ya otro elemento importante. Quien se educa es aquel que ha recibido de un maestro carismático, dice George Steiner en el libro que les estoy recomendando ahora. Quien se educa, quien aprende, es porque ha recibido de un maestro carismático el conocimiento. Lo mismo nosotros, ¿no? La conquista de ese amor por el conocimiento, amor por la verdad, amor por la vida, puede ser transmitido, y quien acepte ese conocimiento se vuelve discípulo del camino que uno intenta mostrar, ¿no? Eso es una experiencia fuerte. No, pero me llama la atención que acá ya Gadamer también tiene una sospecha de lo que implica la idea de la lección, ¿no? La lección académica, la lección de clase, ¿no? Porque claro, también sabemos que se trata de un concepto que habría que cuestionar, ¿no? Si se dan cuenta, todos estos autores se toman muy en serio el trabajo de escribir sobre la formación, sobre el conocimiento que se transmite a través de la docencia o de la enseñanza, de tal manera que, bueno, hay algunas categorías que tienen que ser fuertemente cuestionadas, ¿no? Se trata de Freire, se trata de Zambrano, de Merleau-Ponty también, estoy pensando en otro autor, ¿no? De la tradición francesa, quería decir Michel Henry, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, eh, leer no es hablar. Se trata de dos cosas distintas. Cuando uno habla, le habla a alguien. Cuando uno lee, está este papel entre ambos. En realidad, aquí no hay nada escrito salvo un par de notas que he redactado, y por ello me sirvo de él solo por un momento. Afirmo que la educación es educarse, que es lo que da el título a esta presentación, ¿no? La educación es educarse, que la formación es formarse. Con ello, dejo conscientemente al margen los que puedan ser, obviamente, los problemas entre la juventud y sus preceptores, maestros o padres. Deseo contemplar todo este ámbito desde un ángulo distinto del que domina propiamente el debate, y pretendo llevar las cosas a una idea más precisa, ¿no? Bueno, es un ejercicio filosófico, si se dan cuenta, ya lo dijimos, sea que partamos de un método fenomenológico, describiendo el escenario, buscando lo esencial, sea que desde la hermenéutica
veamos que nuestra reflexión, nuestra deliberación es ante todo un acto narrativo que requiere ir depurando la idea, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho, cuando escribimos sobre nuestros pensamientos, pues siempre procuramos hacerlo del mejor modo y hay cosas que desechamos, cosas que reinterpretamos. Bueno, Gadamer hace ese ejercicio con la intención de llegar, dice él, a una idea mucho más precisa de la educación. Así pues, para empezar, me pregunto, ¿quién es propiamente el que educa? Estas preguntas ya pueden tomarlas ustedes como una, un examen, digamos, ¿no? Un examen de la propia formación. Vale la pena que respondamos muy cuidadosamente estas inquietudes que plantea Gadamer. Así pues, para empezar, me pregunto, ¿quién es propiamente el que educa? ¿Cuándo comienza propiamente la educación? No quiero entrar ahora en los conocimientos especializados de la investigación más reciente que se ocupa de la relación comunicativa entre la madre y el hijo todavía no nacido. Sin duda hay allí ya comunicación, si bien también con toda seguridad no de naturaleza lingüística, sería más de naturaleza afectiva, ¿no es cierto? Y ese es otro tema que no sé cuándo o cómo o con quién podamos desarrollar, pero me parece que es fundamental, ¿no? Ver en la dimensión afectiva el principio del conocimiento, ¿no? Y ahí hay una serie de autores importantes. Henry, en la parte posterior a los primeros capítulos, hay también un intento fenomenológico por caracterizar la vida, que es plena subjetividad, ¿no? Eh, movilizada, dinamizada por el orden afectivo, ¿no? Pero no solo se trata de Henry lo pone en términos bastante complejos. Pensaría, por ejemplo, en la obra de Max Scheler, ¿no? Ahí en su ética, en sus textos filosóficos acerca de antropología filosófica, el hecho de partir siempre de la esfera afectiva, lo que él llama ordo amoris, ¿no? El orden del corazón, pues, ¿no? Todo, todo, todo contacto con el mundo viene dado, ante todo, por una cuestión del orden de la afectividad. Y bueno, esto es importante para darle un sustento a afirmaciones que se han trivializado, por ejemplo, como que, bueno, solo se puede educar a través del amor, eso es totalmente cierto, pero habría que entender qué es esto del amor a través del cual se educa, por ejemplo, ¿no? Y más autores, ¿verdad?, que habría que tomar en cuenta para desarrollar esa línea, para entender esa parte. En cambio, en relación con el recién nacido se plantea una cuestión muy interesante. ¿Dónde están los inicios de aquello que todos consideramos indudablemente como la educación básica de todo ser humano, a saber, el aprender a hablar, ¿no? Aquí radican ya todos los misterios que vienen al caso, también para el tiempo posterior, por ejemplo, para lo que llamamos el desarrollo profesional. O yo les ponía el ejemplo desde la psicología, el desarrollo humano, ¿no? La primera constatación con la cual comienzo consiste en decir que esto en un niño recién nacido. En los meses subsiguientes empieza con ciertos juegos, quiere coger algo y parece complacido, incluso orgulloso de poder hacerlo. Todavía no puede coger ni querer realmente, pero con todo uno percibe el gozo y un primer sentirse bien con ello. Casi diría sentirse en casa, ¿no? Esto igual ustedes lo van a encontrar ahí en el texto de Werner Jaeger, ¿no? O sea, el aprendizaje tiene que ver con, tal cual lo ha dicho acá Gadamer, sentirse bien, sentirse en casa, ¿no? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es ese ambiente? ¿Cuál es esa casa? Ay, perdón, voy a cerrar la ventana porque si no aquí no voy a... Permítame, permítame. Bueno, gracias. Bueno, vuelvo a esto, ¿no? Este,
Sí. ¿Qué, qué es esta casa? ¿Qué es este hábitat? Categoría fundamental, para entender la formación. Para que uno pueda adquirir formación, para que uno pueda enseñar, tiene uno que sentirse bien, como en casa. ¿Qué significa eso? ¿No? Bueno, tiene mucho que ver, Gadamer esto lo está retomando de su maestro Martin Heidegger, cuando en algunas de sus obras Heidegger habla de el lenguaje como la casa del ser, ¿no? Es decir, en el modo de mentar las cosas, en esa experiencia de aprehensión de las cosas a través de la palabra, ¿no? Y es más que nada una metáfora decir palabra, no se trata solo de la pronunciación, no, no, de todo lo que evoca el acto comunicativo, ¿no? La educación tiene que ver, y eso lo vamos a entender muy bien leyendo este ensayo de Gadamer, con la transmisión del conocimiento, con encontrar el medio que permite llevar hasta la conciencia de otro una realidad que él no ha logrado ver. Se parece mucho al ejercicio del diálogo en Sócrates, si se dan cuenta, ¿no? O sea, de momento, en cualquier diálogo que ustedes lean de Platón, Sócrates como el gran maestro promueve la reflexión, el diálogo a través de preguntas, ¿no? Y bueno, ¿qué es la belleza? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la justicia? Y todos los interlocutores dan sus respuestas y Sócrates sigue exhortando a ir más allá con más preguntas, ¿no? Y entonces ahí se crea un ambiente, un estado, así lo han traducido algunos lectores especialistas en Heidegger, ¿no? Eh, Así es como se encuentra lo hogareño del conocimiento, ¿no? Como el estar en casa, dice acá Gadamer, ¿no? O sea, solo estando en casa es como uno puede realmente transmitir el verdadero sentido del conocimiento. Y sorprendentemente eso va a hacer que responda una conciencia que tal vez estaba desatenta de la verdad, confundida con pues todos los medios en los que nos desenvolvemos ahora y que promueve la cotidianidad, ¿no? Los rumores, las falsas noticias, lo que se cree en el contexto, es decir, las creencias, las tradiciones, todo lo que haya de inmediato y que nos hace tener cierta perspectiva de las cosas, pero que no nos enseña en el sentido del que hemos hablado, no solo con Gadamer, sino en cualquiera de los autores mencionados en el seminario. Eh, no cabe duda de que este es el primer ingente trabajo anímico para un recién nacido y por esta razón grita también, precisamente porque no es capaz de enfrentarse al hecho de estar repentinamente expuesto en un entorno por completo y inconcebible. Si tratamos ahora de ver de este modo lo que evidentemente es el siguiente paso frente a este primero, nos encontramos con que trae consigo los primeros años del aprender a hablar. Como todos sabemos, son años increíblemente interesantes, llenos de sorpresas para los padres. El hablar del ser humano no conserva después la viveza del uso libre del incipiente hablar. Todas esas exclamaciones, todas esas sorpresas, hace rato poníamos el ejemplo precisamente de cómo al comienzo de nuestro aprendizaje seguro nos maravillamos de todo, ¿no? Pero sería muy difícil como responder la pregunta de quién recuerda cuál fue la primera palabra que fue capaz de pronunciar, ¿no? O la primera palabra que fue capaz de escribir, ¿no? Interesante. Pero ahí hay toda una eh, marcha del pensamiento, hay toda una conquista de la subjetividad frente, como dice aquí Gadamer, lo inconcebible, ¿no? Es que el aprendizaje tiene que ver en última instancia en cómo nos tomamos en serio esta realidad que es fundamentalmente algo desconocido por nosotros. Esto que acabo de mencionar hay que tenerlo en cuenta para nuestra siguiente sesión, porque es así como vamos a avanzar con el texto de Gastón Bachelard.
¿no? O sea, ¿qué es lo más objetivo de todo? Ya dijimos que todo esto está arraigado en la vida. Ahora con Gadamer introducimos también la posibilidad de entender que, bueno, nada de esto sería posible si no es a través de la conversación, de la transmisión, mientras se da en un medio afectivo, mientras, ¿qué dicen los educadores y educadoras, sobre todo de las primeras etapas del desarrollo? Mientras haya calidez, mientras haya confianza, ¿no? Mientras haya, pues, todo este orden de sentimientos, de valores positivos, el niño va a empezar a tener un desarrollo, un aprendizaje disfrutable, se va a reconocer en cada cosa que aprenda, ¿no? Va a decidir conforme a las consecuencias de lo que está aprendiendo. Bueno, todas esas cuestiones que son fundamentales, que seguramente van a ustedes a trabajar en su curso seminario de Psicología de la Educación, ¿no? Bueno, eh, así también con este asombro, ¿no? O sea, hay ahí un estado de latente aprendizaje significativo cuando experimentamos asombro por el mundo que no conocemos. No olviden este punto porque, insisto, es como vamos también a comenzar la lectura de Bachelard. El hablar del ser humano no conserva después la viveza del uso libre, del incipiente hablar, lo que a veces se muestra en él es una pérdida. Todos sabemos que palabras o también nombres del lenguaje de la infancia quedan adheridos a una persona durante toda su vida. Aquí hay que dar un paso más. Hay que dedicar toda la atención a procurarse, incluso para el propio nombre, algo así como una reacuñación de la palabra utilizada por los padres, y algo parecido ocurre con los nombres de los animales y en otros muchos casos. Naturalmente, este tema se puede estudiar particularmente bien en el caso del poner nombres. Así pues, nos preguntamos, ¿quién educa aquí? ¿No? ¿No es esto un educarse? Es un educarse como el que percibió en particular en la satisfacción que uno tiene, como el que percibo en particular en la satisfacción que uno tiene de niño y como alguien que va creciendo empieza a repetir lo que no entiende. Cuando por fin lo ha dicho bien, se siente orgulloso y radiante. Así debemos partir quizá de estos inicios para no olvidar jamás que nos educamos a nosotros mismos, pero uno se educa y que el llamado educador participa solo, por ejemplo, como maestro o como madre, con una modesta contribución. Veremos todavía todo lo que esto implica. Si se me permite el recuerdo de mi propia infancia y de otros que conozco en mi propia vida familiar, comprobaremos que el momento que sigue después del cuidado de los padres, el del jardín de infantes y el de la escuela primaria, significa una gran ruptura en los años del aprender a hablar. Sin duda, es un gran paso el que tiene lugar alguno realmente nuevo en el camino, y luego dice, de la cuna, por así decir, hasta la sepultura. Bueno, es un refrán que incluso nosotros tenemos acá en México, ¿no? Me refiero a la relación con los otros seres humanos, la comunicación. La educación, creo que eso es lo primero que hay que destacar en esta primera parte del ensayo de Gadamer, ¿no? Es que la educación está vinculada al acto educativo, ¿no? En el hecho, digamos acá, entre comillas, espontáneo de nombrar las cosas, ¿no? Todo aquel que atraviesa por un aprendizaje tiene que nombrar el mundo que está empezando a conocer. De otra manera sería muy difícil realmente descubrir en uno mismo esta experiencia de ignorancia de un mundo que cada vez se manifiesta lleno de sentido, lleno de temas, ¿no? Lleno de aspectos o de cualidades que no siempre alcanza incluso el mismo dominio del lenguaje para poder referirse a lo que sucede en el mundo. Como cuando decimos, es que me quedé corto de palabras con esto, no hay manera de nombrar lo que está pasando.
pero eso permite que haya un enfocarse, ocupemos el término de Merleau-Ponty, un dirigir la atención a las cosas para recordar, porque parece que el ser humano siempre lo ha sabido, pero poco lo ha reconocido, que el mundo se manifiesta siempre como una gran pregunta y que el conocimiento que adquirimos a través de la conversación, poniendo en diálogo nuestras inquietudes, nuestras convicciones, nos revela entonces que, ante todo, el ser humano aprende a través de la vía de la interrogación. Si no despertamos preguntas por el conocimiento en nuestros estudiantes, difícilmente podrán percatarse de que el mundo es real. Pasa que en los primeros años del desarrollo, eso ya lo explicaba Piaget, ¿no? El niño no sabe que el mundo existe, todo está ahí frente a él como extensión de sí mismo. Pero cuando el mundo es real es porque el ser humano ha despertado en sí mismo la conciencia de que él es un ser limitado ante lo que muestra el mundo. ¿Y qué muestra el mundo? Cualquiera tiene la respuesta. El mundo presenta problemas, retos, desafíos, ambigüedades, ¿no? Todo eso que ni siquiera captándolo en una sola mirada, es decir, estableciendo una teoría que explique cómo son todas las cosas, ni siquiera ahí estaríamos plenamente convencidos o convencidas de que hemos aprendido lo más esencial de las cosas, ¿no? Dice, sigue diciendo acá Gadamer, ¿no? Yo tenía una hija y en ocasiones mi esposa debía pedir a la asistenta que le cambiara los pañales. Ello daba lugar a continuación a grandes berridos de la niña. Al comienzo yo también tenía que hacerlo algunas veces y en opinión de mi esposa, lo que yo había ejecutado era simplemente una tortura. Pero curiosamente la niña estaba resplandeciente y se dormía satisfecha. En efecto, así son las cosas de la comunicación, de la cual no sabemos absolutamente nada todavía y que sin embargo cumple este proceso de llegar a estar en casa, que yo designaría como, con el mayor énfasis, como la idea directriz de toda clase de educación y de formación, ¿no? Otra vez, la educación recrea un entorno, ¿no? Y ese entorno recreado por la educación posee cualidades, ante todo, matices, eh, indicaciones, no sé, señalamientos que pertenecen al ámbito de la afectividad, ¿no? Entonces, vean, ya Gadamer nos está proponiendo una reflexión acerca de cómo, recorriendo diversas etapas de la vida, el ser humano empieza a educarse. Ya la conquista del habla es la, la manera que marcará de modo ejemplar lo que posteriormente cada sujeto, llevándolo a cabo, se convertirá en una experiencia de aprendizaje del mundo. Es que el habla, aun cuando es una cuestión de naturaleza personal, digamos, cada quien encuentra su propia voz. Y eso no solo se da cuando podemos hablar, pasan muchos años hasta que uno es plenamente consciente de la voz que uno tiene para decir lo que uno piensa, para hablar de las cosas que a uno le interesan, ¿no? Pero esto se va gestando desde la edad de la infancia. Con todo, aparte de que haya esa fuerza en el ser mismo para aprender a nombrar las cosas que nos interesan, para aprender a preguntar, porque eso también requiere de una formación, ¿no es cierto? Hace rato decíamos, no todas las preguntas alcanzan el mismo grado de profundización de las cosas o de la realidad, ¿no? Hay preguntas muy triviales como conversaciones muy triviales, pero hay preguntas que van como muy a la cuestión de fondo, así como hay conversaciones que permiten
como lo decimos siempre, el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Que uno poco a poco vaya descubriendo que uno es un ser escuchado y al mismo tiempo un ser que escucha. Solo se dará esa experiencia en ese entorno donde, dice Gadamer, nos sentimos como en casa, ¿no? Dice él que tiene que enfatizar o quiere enfatizar precisamente esta idea, ¿no? Sigue diciendo el autor, ¿no? Más adelante, aquí igual lo muevo en el archivo que les estoy proyectando. Bueno, y ubicarme en el texto. El formato no ayuda mucho, ¿verdad? A manejar el archivo. Aquí está. Dice Gadamer, claro está que el jardín de infantes se encuentra actualmente en un proceso de evolución, del cual todavía no sabemos nada con exactitud. Pero no solo en esta institución educativa, ¿no? Seguro en todas, en la misma universidad, al enseñar a estudiantes de nivel superior, pues uno también se da cuenta de tantas cosas, ¿no? Que requieren trabajarse a fondo, sumar esfuerzos, ¿no? Estar muy conscientes, todos los que participamos de la educación, de las profundas necesidades que tienen nuestros estudiantes para que haya un verdadero aprendizaje. ¿Cómo sabemos que lo hayas? Porque la conversación, ¿no? Acceden a participar de la significación del juego de palabras, pues incluso donde uno eh, toma el concepto, lo lanza uno e indicamos qué es lo que entendemos por tal o cual categoría, dependiendo del área que se enseñe, y a partir de ahí ser receptivos al comentario de otro que diga que está de acuerdo o que no está de acuerdo con lo que nosotros estamos expresando. Entonces, si se dan cuenta, la palabra aprendida, nos vuelve, nos puede hacer cómplices, ¿no es cierto?, de quienes se expresan con la misma preocupación o atención ideas que nosotros habíamos pensado en algún momento, pero también puede convertirnos puede aislarnos, ¿no? También las palabras pueden aislarnos cuando no nos sentimos en ese habitar del que está hablando Gadamer, ¿no? Y preferimos callar y entonces corremos el peligro de empezar a ser indiferentes. Bueno, esto que puede sentir un maestro o maestra en el acto de la enseñanza, tomen en cuenta que es algo que también experimenta el estudiante que al que sentenciamos que no quiere hablar. Entonces hay que ver cómo trabajar ese tipo de obstáculos o de desafíos en la educación, porque insistamos en la idea de Gadamer, si no hay conversación, si no favorecemos la expresión de las ideas, simplemente no puede haber aprendizaje. Bueno, sigue diciendo el autor, los misterios y las dificultades del campo de la educación se han visto en gran medida apremiados y en último término amenazados por la revolución industrial. Esto significa que también las madres se ven obligadas más o menos a ejecutar una actividad profesional. O sea, una realidad que a Gadamer le asombra. Para la población en su conjunto debemos tomar nota de ello
incluso allí donde nos encontramos con personas no sujetas a dicha obligación. Después de todo, también la figura del padre ausente, el que tan raramente está ahí, es una experiencia curiosa, pero en el caso del niño, que está totalmente al cuidado de los padres, ¿qué ocurre cuando ambos se van a trabajar? O sea, ¿qué pregunta, no? Hace Gadamer a la altura de un contexto que se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Por el abandono de los hijos en el sentido material, digamos, ¿no? O sea, apartarse de su desarrollo para atender otras necesidades que también están pensadas en beneficio de los hijos, ¿no? Pero cuesta mucho encontrar precisamente la alternativa que asegure que la descendencia, pues, vea en las decisiones de los padres decisiones que están a favor de su propio desarrollo, ¿no? Por lo regular, hay una falta de comprensión de parte de los niños ante las decisiones de los adultos. ¿Cómo lograr un diálogo, no? O en términos de Zambrano, ¿cómo hacer posible esa mediación que en la relación adulto-infante es fundamental, ¿no? Sí, porque ¿cómo haces entender a un niño tal o cual necesidad, tal o cual conocimiento, ¿no? Claro, se entiende que acá Gadamer está planteando las cosas un poco más en el sentido de la crisis de los valores que se atraviesa previo a poder adquirir cualquier conocimiento, ¿no? En donde, bueno, no están los padres cerca de los hijos, y bueno, Gadamer se pregunta cómo esto le afecta, ¿no? A un niño en sus diversas etapas de aprendizaje, ¿no? Alejandro, por favor, sí, gracias. El micrófono, Alejandro, por favor. Sí, abres tu Oh, sí, micrófono. perdón. Bueno, adelante. Sí, bueno, todo esto que estamos comentando, de igual forma representa un obstáculo, ¿no? Para quien pretende educar, que son dos docentes, que a veces influye mucho el círculo social en el que está el educando, el niño. Así es, sí, sí, la influencia del medio, ¿no? Sobre todo porque parece que ya se dice muy claramente y muy tajantemente si quieren o no aprender, o bien qué tipo de aprendizaje es el que eligen también, ¿no? Entonces, claro, el medio siempre va a representar o bien lo que impide o bien lo que promueve, ¿no? Lamentablemente vivimos en un contexto donde nosotros mismos nos damos cuenta en la cotidianidad muy poco se puede aprender, ¿no? Salvo, bueno, los prejuicios, las opiniones sesgadas, lo que decíamos hace rato, ¿no? Tampoco es que Gadamer esté pensando en transformar esa vida diaria, ese contacto diario con las cosas, como una fuente de verdadero conocimiento. En esa distancia, aprender lo que el contacto inmediato con las cosas no puede darnos. Y al aprender de otras dimensiones de la vida misma, porque bueno, que uno se aparte no significa que queda uno como en blanco, ¿no? Uno se aparta y bueno, ejemplo mismo, el ejercicio que estamos llevando a cabo acá. En lo cotidiano, bueno, ¿qué podríamos estar haciendo cotidianamente en este momento? Tal vez descansando, trabajando, ¿no? Salir a comprar cosas que se necesiten en casa. Pero en lugar de eso hay como un distanciamiento de esa cotidianidad en donde podemos, a partir de este ejercicio y de este encuentro, eh, entrar a la discusión de qué es educar, qué es enseñar, qué es la vida, qué es el conocimiento, etcétera. Para que después de ese aprendizaje, donde uno entonces empieza a ver las cosas de una manera más profunda, más comprometida, volvamos hacia esa cotidianidad de la que nunca nos separamos realmente, para empezar a pensar y actuar de otra manera a cómo se hace de manera acostumbrada, ¿no? Y bueno, es ahí en donde ya uno empieza a ver
la diferencia de tratar a unas personas y a otras, por supuesto, ¿no? Y esa diferencia tiene que ver con el tipo de valores, ¿no? El tipo de prioridades. Para quien la educación es fundamental, pues hablarás de algún libro que te haya gustado, que te puedan recomendar incluso, ¿no? Hablarás de que, bueno, hace falta que eh, se, se fomente una mayor conciencia política en la ciudadanía, todo eso, ¿no? Incluso hablarás de cómo a través de experiencias simples en el día a día, en tu casa, también puedes extraer enseñanzas valiosas. Pero claro, no es posible que eso se ejerza con todas las personas, porque a algunas no les preocupa, no les importa, y hay de todo entonces, ¿no? Encontramos de todo en el escenario diario, en el escenario del día a día. Pero el maestro no puede moverse en ese día a día de cualquier forma. Eso es lo acá lo interesante. El maestro o los maestros, maestras, siempre tienen que aprovechar cualquier oportunidad de conversación para sacar de ellas o obtener de ellas un aprendizaje esencial para aquel a quien está interpelando como para sí mismo. Y entonces la categoría de verdad de la que hablábamos hasta hace un momento va a permitir que el conocimiento transmitido genere cambios, cambios positivos, tanto para aquel que recibe el conocimiento, el discípulo, volviendo al ejemplo de estos términos de Steiner, como para aquel que transmite el conocimiento, que es el maestro, ¿no? Dice más adelante Gadamer, esto es algo que aprendí a estudiar especialmente en América. Por cierto, que todo lo que es problemático debemos estudiarlo alguna vez en otras partes, ¿no? Eso es interesante. No solo se trata de que dejemos acá la lectura de Gadamer, posiblemente a futuro ustedes deban de enfrentar cualquier otro desafío de su formación y les venga bien recordar lo que acá dijimos, por ejemplo, ¿no? Esto es por lo menos prudente y así he tenido también ocasión de conocer bastante bien los Estados Unidos. Es muy necesario aclarar lo que significa, por ejemplo, el hecho de que yo le dijera a una colega en su lugar de trabajo, lo cita, ¿no? Esta expresión, pero usted tiene también familia, dos hijos, y que él respondiera, bueno, ¿qué más da? Está frente a la tele, ¿no? Se, ¿Pueden ustedes imaginar los problemas que este padre llegará a tener si se han hecho más fáciles estos primeros años, gracias a que los hijos han estado mirando en exceso la televisión? Bueno, nada me está poniendo, por ejemplo, algo que le corresponde a su época. Nosotros tenemos muy claro que lo que pone en peligro la posibilidad de la educación es la atención que se presta casi que exclusivamente a el ámbito de lo virtual, lo digital, ¿no? Sí, bueno, es que ahora, por lo regular, todos, todas, no solo quiero decir los estudiantes, también los adultos, docentes, ¿no? Están profundamente atentos a lo que pasa, por ejemplo, en sus redes sociales, ¿no? Naturalmente, ha cometido ahí un funesto error. Ninguna valoración del peligro que en un caso como este representan los grandes medios de comunicación para el auténtico ser del hombre puede ser suficientemente alta, a pesar de ver que nuestros estudiantes se pasan todo el tiempo, nuestros estudiantes o nuestros hijos, nuestros familiares, la gente común que conocemos a nuestro alrededor en la cotidianidad, habla de las cosas más intrascendentes, o bien, si son jóvenes, que el fenómeno está no solamente en la juventud, sino también en infantes y en adultos, de un permanente uso de la Internet, ¿no? Bueno, cometeremos un error si decimos que ya ahí se ha agotado toda la atención posible, de que ya ahí se ha cerrado la oportunidad a cualquier especie de diálogo, ¿no? Porque como dice Gadamer, ¿no? Pues se trata por encima de todo de aprender a atreverse a formar y exponer juicios propios. La conversación
Y de eso va la idea del estar familiarizado, del sentirse en un hogar, de sentirse como en casa, que uno puede encontrar las palabras, no para violentar, sino para despertar una conciencia. ¿Qué pregunta harían ustedes a sus estudiantes para que reflexionen si tienen que estar todo el tiempo haciendo uso de la red, haciendo uso de Internet, o bien si hay momentos fundamentales en su formación que no lo necesiten, que no requieran de estar conectados, por ejemplo, ¿no? Hablamos con los niños y sabemos hasta qué punto les es difícil empezar a escucharnos y cómo prefieren intentar ganarse a los extraños con una sonrisa seductora, dice Gadamer, ¿no? Pues bien, este es el tipo de problemas que tras los primeros pasos en el jardín de infancia generan los primeros años escolares. ¿Con qué empiezan? Ante todo, naturalmente, con los muchos compañeros, lo que mencionaba hace rato el maestro Alejandro, ¿no? De los cuales no todos le gustan al niño, aunque sí algunos. Todo el juego de gustar y no gustar, el tema del juego va a aparecer ampliamente desarrollado en Verdad y Método, la obra fundamental de Gadamer, que yo les sugiero revisar en algún momento. Todo el juego de gustar y no gustar, de la simpatía y la antipatía, todo lo que demanda la vida en su conjunto, acontece también en las aulas. Qué interesante experiencia la de Gadamer, ¿no? Lo que nos transmite. Todo el juego de gustar y no gustar, de la simpatía y la antipatía, todo lo que demanda la vida en su conjunto, acontece también en las aulas. El pobre maestro ejerce una función muy modesta, se pretende influir en este proceso. Allí donde el hogar ya ha fracasado por completo, normalmente tampoco el maestro tendrá mucho éxito, ¿no? Ahí donde no se dio esa educación elemental, como hoy se le llama, no se puede esperar que el maestro haga más de lo que esté a su alcance o en sus manos. Aparentemente, ¿no? Aparentemente porque me he convencido con el paso de los años de que a veces también son los estudiantes los que acaban por agradecer al maestro y reconociendo que el maestro les ha permitido tener contacto con otra forma de vida, ¿no? Y eso yo creo que es muy noble, darnos cuenta de que si algo esencial no se les ha podido dar en casa, entonces nosotros, teniendo a la mano este conocimiento, podemos decirles, ¿no? Hacerles ver algo que sea esencial para ellos mismos o ellas mismas, ¿no? Pero es claro que estos son cosas obvias que no precisan mayor comentario. Quiero solamente mostrar sus consecuencias. De lo que se trata es de que el hombre acceda él mismo a su morada, ¿no? Otra idea muy bella. No recuerdo si les recomendé la semana pasada, a ustedes o puede que haya sido a los estudiantes de licenciatura, no lo recuerdo bien, la lectura de este ensayo autobiográfico de Virginia Woolf, Una habitación propia, ¿no? O sea, si se dan cuenta, ya vamos hablando como de varios aspectos presentes en este ensayo en sus primeras partes, ¿no? La idea de la conversación o del diálogo, la idea de las diversas etapas del desarrollo humano y cómo van enfrentando el hecho mismo de aprender, ¿no? Eh, las experiencias que se vuelven radicales para que un individuo acepte adquirir conocimiento, aun desenvolviéndose en un ambiente hostil, ¿no? Porque a lo mejor los padres no están de acuerdo, porque a lo mejor reciben una mala influencia de parte de las personas con las que conviven a diario, ¿no? Pero ante todo, la parte filosófica central de todo esto que se ha dicho acerca del filósofo Gadamer es este punto, ¿no? De cómo sentirnos familiarizados o como en casa en el momento en el que nos educamos, ¿no? Por eso dice el autor, eh,
Quiero solamente mostrar sus consecuencias. De lo que se trata es de que el hombre acceda él mismo a su morada. Esta es una expresión utilizada por Hegel, un gran filósofo que en su paso especulativo se atrevió a modificar algo de algo las palabras, por ejemplo, de morar a acceder a la morada. El acceder a la morada en el mundo se manifiesta también en ese atrevimiento a formar nuevas palabras del que he hablado. Esta edad es muy interesante, mucho. El de la resignificación, pues, ¿no? El de encontrarnos con un mundo que no puede ser solo asumido a partir de lo que escuchamos de otros y que nos indican cómo expresarnos de eso que pasa en el mundo. Tenemos que encontrar la expresión más original, es decir, la expresión que lleve la experiencia propia, ¿no? Que lleve, digamos, como pues nuestra propia marca, nuestro propio sello. De esa manera habrá un hablar auténtico, respetuoso y responsable, y lejos de habla se convierta en un modo de social medio que aguarde contacto que tenemos con las cosas y que despierta todo el tiempo admiración, asombro, ¿no? Y sigue diciendo el autor, ya cercanos también a terminar esta consideración, el texto todavía, bueno, requiere de más análisis, apenas son las primeras páginas, el texto todavía tiene mucho que darnos, yo espero que ustedes puedan cuidadosamente revisar el ensayo, ¿no? Solo leo este párrafo y ya luego hago un planteamiento general. Pero ese mundo de la familia experimenta luego, como veíamos, una primera tendencia a la igualación y a la adaptación, primero en el jardín de infantes y luego mucho más en los primeros años escolares. Allí se exige algo nuevo que después se expresa en múltiples maneras. Un manifiesto totalmente nuevo es, por cierto, el aprender a escribir. Aprender a escribir. Cualquiera lo recordará inmediatamente y yo ni siquiera sé con exactitud actualmente en qué consiste en la práctica. Sin embargo, supongo que por ahora se aprende todavía a escribir antes de aprender a servirse de un aparato. Obviamente, lo que sí sé es que esto tiene una función totalmente distinta. En todo caso, existe todavía, como se sabe, la llamada escritura escolar. Se enseña en la escuela y llega a ser una de las cosas más interesantes en la que podemos reconocer la evolución del ser humano. Ignoro si este sistema subsistirá por mucho tiempo. Es probable que dentro de poco apenas exista algo como la escritura a mano, a lo sumo existente solo para las firmas. Recuerdo que siempre fue una especialidad peculiar el hacerlas ilegibles y que aquí se trata de problemas que nos llevan a otras cosas que también forman parte manifiesta de la educación. El aprender a hablar, el aprender a escribir, el contacto con un medio por lo regular difícil para adquirir estas habilidades y sobre todo el modo como uno acaba comprendiendo la vida y la relación con el mundo, conquistando estas experiencias que son fundamentales. Claro que habrá que afinar varias ideas, claro que habrá que enfatizar otros aspectos, porque para Gadamer la lectura y la escritura tiene que ver con un habitar, con ese estar en casa, pero que no todos lo tienen y no todos han aprendido a leer y a escribir a partir de esa experiencia del estar en casa, ¿no? Si no lo logra el hogar inmediato, el núcleo familiar, tal vez la experiencia profunda del estar en casa deba de darse en la escuela, porque es el otro escenario de convivencia con otros, ¿no? En donde hay mayores afinidades, por lo regular, si es que hay conflictos con el seno familiar, ¿no? Y bueno, todo esto tiene que ver con el profundo ejercicio del que comenzó a hablar Gadamer, ¿no? Pensar la educación
ante todo a través de la conquista de la conversación, ¿no? Bueno, el texto, insisto, tiene una amplitud que vale la pena ir cuidadosamente repasando. Tampoco es un ensayo imposible de terminar. Yo les recomiendo que avancen en él. Podemos comenzar nuestra siguiente sesión destacando los puntos que para ustedes sean de interés del ensayo de Gadamer, ¿no? Ha comenzado desde las etapas iniciales. Todo el artículo culmina con esa conciencia adulta y el modo como la realidad sigue sorprendiéndonos. Qué interesante, ¿no? O sea, que en este contacto con el mundo, en este tener que nombrar las cosas tal y como las vivimos, no se pierde el carácter originario de la adquisición del conocimiento, pues como cuando en la infancia hubo ese asombro, también en la adultez la experiencia de el aprendizaje significativo pasa inevitablemente por este temple, por este estado de ánimo, por esta cuestión afectiva, que es justamente asombrarse, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es un trabajo lleno de mérito, este ensayo de Gadamer, que yo les invito a revisar cuidadosamente. Sin duda les permitirá tener ya también un vistazo muy básico, pero introductorio, y eso es lo que cuenta, al campo de la psicología de la educación. Pero de fondo, aun cuando Gadamer está pensando articular toda esta experiencia de la educación, cuyo valor último es educarse o sentido último es educarse, en diversas etapas de la vida o del desarrollo, recuerden que la finalidad es ante todo afirmar este aspecto hermenéutico del diálogo y de la comprensión, ¿no? Al formarnos, al educarnos, hay una ganancia en la comprensión de las cosas. Y eso tiene que pasar por la experiencia de la discusión, del debate, de la admiración, del diálogo, hasta lograr, y esto otra vez me hace recordar a Paul Ricoeur, hasta lograr la conquista de esa cima que es eh, la reconciliación, no solo de posturas contrarias, sino de ese carácter siempre misterioso de la realidad y el modo como nuestro pensamiento siempre se dirige a esta realidad, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que reconciliar en última instancia? Pensamiento y realidad. Eso sería la vida tal cual. Véanlo así como un sistema de cuatro coordenadas, ¿no? Mientras que en el horizonte lo que tenemos es eh, conocimiento, vida, ¿no? La otra perspectiva que atraviesa tiene que ver también con esta conquista dialéctica, dialógica, donde se ve pensamiento y realidad, ¿no? O sea, es conocimiento y vida en la amplitud y en la profundización es la articulación de sentido entre pensamiento y realidad, como se desarticulación a través del acto comunicativo del conocimiento, ¿no? A través de la experiencia, de la transmisión de las ideas, ¿no? Del poder nombrar las preocupaciones, de poderlas externar en una clase. Cuando todos estos elementos integran la experiencia del aprendizaje en clase, lo que tenemos ahí es un habitar, un sentirse en casa, que no es como la mera satisfacción de decir, ah, estoy a gusto aquí porque me recuerda lo bien que me trata mi familia. No, no, no. Es un sentirse en casa en el sentido de tener la seguridad de que se está aprendiendo, ¿no? Esencialmente a eso nos referimos con esta expresión que está presente en el texto, que va a estar presente a lo largo de todo el escrito, ¿no? Bueno, dejemos hasta ahí la consideración de Gadamer. Espero que resulte de interés para ustedes. Lo podré confirmar si fue así con la lectura de su tercera acta de trabajo para entregar
el viernes de la próxima semana, con la misma dinámica que hemos estado nosotros trabajando, ¿no? Sí, Enrique, por favor. Doctor, Adelante. molestándolo, ya saliendo un poquito del contexto porque ya me tengo que Sí. retirar. Sobre el cartel, no sé si comentó al principio que si tenemos preguntas, pero empezó a hablar sobre la clase y ya no quise interrumpir, porque sí tengo dudas, ¿cómo es que se va a hacer? ¿Qué es los puntos que va a calificar o Sí, cómo maestro, está? voy Por aquí a favor. proyectarles. Muchas gracias. No, sí, y lo tengo presente, de eso igual teníamos que platicar un poquito antes de comenzar la clase, pero Sí, sí, pero déjenles que no estuvo pude. bien, estuvo bien, estuvo bien. Bueno, muy rápido, vuelvo a Ajá, proyectar la gracias. plantilla. Eh, Aquí estoy abriendo el archivo. Aquí ustedes ya lo están viendo, si no me equivoco, ¿no? Ahí Sí. estamos, ¿no? Entonces, en un archivo, eh, en una plantilla de Word, de PowerPoint, de Ujú, Publisher, ¿no? Tienen ustedes que estructurar el contenido de su investigación. ujú. Entonces, yo ahora quiero escuchar de ustedes cuáles son sus títulos para anotarlos en la hoja de evaluación, pero previo, para que le dé tiempo a usted ver cómo se tiene que estructurar, la Ajá. presentación del trabajo debe de tener un tema. Incluso alguno de los compañeros ya me mandó el avance del cartel, ¿no? No, yo Ese no debí de he verlo hecho proyectado. nada. No, sí, yo sé que estamos buenos sobre tiempo. Mi sugerencia, como no a alguno de ustedes escribí o a alguna de ustedes escribí, es a partir del tema que ahora me van a hacer favor de comunicar, estructurar, ¿no? El desarrollo a partir, sobre todo, es como si hicieran también la síntesis de las 3 actas que entregaron, ¿no? Ok, ok, ok. Planteando una problemática, ¿no? O sea, en cualquiera de los autores, exponiendo una conclusión. La sugerencia es que se sustente en la bibliografía que se sugirió en el seminario. Por supuesto que ustedes pueden implementar más lecturas, pero será suficientemente que trabajen los textos del curso, bueno, del seminario, tener un resumen, al menos 3 objetivos que se cumplan con la investigación expuesta en el cartel, unas 4 o 3 palabras claves, Ok, una ok, metodología de trabajo, ¿no? La ok, metodología, perfecto. proyectarla a modo de un esquema, ¿no? Que Ajá, tiene que ver con el proceso de la investigación ok, y con la estructura del tema, ¿no? perfecto. ¿Y Una lo tengo que hacer introducción. así exactamente como lo estaba proyectando ahí en la... O sea, poner De, imágenes y demás, o tengo que hacerlo solamente en Word y hacerlo, puedo hacerlo de una manera simple? no, hay que estructurarlo conforme el modelo de un cartel de divulgación. Este es como el modelo, Ok, la plantilla, digamos, ¿no? ya, ya, ya. Sí. Claro que lo pueden armar de otra manera, ¿no? Pero debe de tener todos estos elementos en una sola proyección, ¿no? En un solo archivo, pues. Entonces, sí, sí, escucho la pregunta, la siguiente pregunta, por favor. No, pues yo por mí ya está listo, doctor, le agradezco mucho. Si no hay nada más, yo me puedo retirar Claro, y claro. ya le Bueno, estaré molestando. Ajá. si antes me dice el tema de investigación que tiene, o si todavía lo va a pensar, me lo No, aún manda, no por tengo favor. absolutamente idea, pero yo creo que Ok, para el lunes, si yo se lo estoy mandando. ¿Sí? correcto, quedo al pendiente entonces, maestro. Muchas gracias, Muchas doctor. Que gracias. tenga muy buen fin de semana. Buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, maestro, gracias. Igualmente, buena tarde. Gracias. Bye. Por favor, sí, acá, creo que sí había alguien más que había levantado la mano, si no me equivoco. Sí, yo, doctor, Ah, yo gracias, por le favor, envié sí. le envié el avance y sí me gustaría que, si de favor me podría retroalimentar en el correo, ¿no? Acerca de a lo mejor eh, Sí, algo que me sí, sí, pueda ayudar a mejorar el cartel, sí, me serviría correcto. bastante. Muy bien, muy bien. Entonces, si, si le parece bien el lunes, ¿no? Yo le escribo para considerar. En general vi que la estructura está muy bien porque se apegó a los criterios. Solamente me falta revisar como el contenido, ¿no? La pregunta, sé que es la pregunta del curso, bueno, del seminario. eh, Creo que sería un poco más claro si en la misma pregunta usted incluye ahí como la respuesta inmediata, ¿no? Para que no quede como tan suelto todo y pueda enfocarse
concretamente a lo que usted ha desarrollado, pero no he revisado todavía, ¿no? El contenido ahí. Entonces, bueno, pero ya lo marcaré, ¿no? Ya marcaré las recomendaciones para el día lunes, ¿no? Aprovechando que ya me mandó el tema, ¿no? Si me lo recuerda, bueno, es que, bueno, no, yo lo tomo de acá. Y bueno, es que no tengo abierta voy a dejar de proyectar, o a menos que Muchas tuviera alguna gracias. otra pregunta con la estructura. No, al contrario, gracias por haber avanzado ya con el diseño del cartel. Entonces, si no es necesario que siga proyectando, dejo de proyectar, por favor. Gracias, para que pueda yo abrir la hoja de evaluación del seminario y ahí aprovecho para ir anotando sus temas. Y ya con eso vamos cerrando también nuestro. Bueno, vamos a ver. Que el próximo mes, la última acta del seminario, y bueno, presentar su trabajo. Hasta me había sacado un poco la plataforma, pero ya estoy de vuelta. Decía yo, ¿no? Anoto acá tal como aparece el orden de la lista. Entonces, Alejandra, no sé si esté con nosotros, por favor. Bueno, me parece que no. Vidal Domínguez. Sí, yo soy Vidal Domínguez. Argelio, muchas gracias, perdón. Es que como me confundo porque como no está su nombre aquí en la sala de ingreso, ¿no? Aparece como Helio Vidal. No, pues aquí está el apellido. Ay, no, qué poco observador soy, perdón. Bueno, ¿me puede repetir? Bueno, sé que en el cartel lo que he visto es que plantea la pregunta principal, pero en cuanto al contenido, ¿se ha enfocado alguna obra específica o ha integrado de las lecturas? Creo que es de las dos primeras sesiones, me parece, ¿no? Sí, son de las dos primeras sesiones y claro, voy a intentar ir sumando estas siguientes sesiones y estas siguientes lecturas. Ok, muchas gracias, maestro. Entonces, Samantha, por favor. Ajá, sí, acá veo que estás en el icono. Por favor, algún tema ya sugerido para... Sí, bueno, en realidad yo también me iba a plantear la pregunta del seminario, solamente que no lo hice tanto como pregunta, sino que yo puse la educación como un conocimiento que indique la dirección hacia el cuidado de la vida misma. Ok, ajá, muy bien. Entonces Muy no bien. fue tanto como pregunta, sino como más... Una afirmación, ¿no? Ajá, Como título. sí. Sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, recuerden, hay como ya minucias que se tienen que atender cuando esto se hace de una manera este, más formal, no porque no lo hagamos ahora de una manera formal, me refiero cuando se envía un cartel a un congreso o algo así, ¿no? Por ejemplo, que hay que respetar determinado número de palabras para el título, para cualquiera de los contenidos. Idealmente, y esto lo aprovecho para decirlo también por el trabajo del maestro Argelio, eh, sobre la extensión, ¿no? Está muy Sí. bien que no esté abarcando todo todavía, porque si va a enriquecerlo con lo que se vea en las próximas sesiones va a quedar más completo, pero por lo regular, tal como les he mostrado la plantilla, una introducción de unos 2 párrafos, el desarrollo problemática tal vez dividido en 2 partes, lo que implicará a lo mejor unos 6 párrafos de redacción, la conclusión otros 2 párrafos, todo muy articulado, muy sintético, pero que proyecte pues lo que los objetivos están buscando, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho a que se plantee una cuestión muy clara.
y donde se toque lo mejor de los textos, ¿no? O lo que cada compañero o compañera considere es más relevante de las lecturas, ¿no? Y si se plantea, como en el caso de la compañera Samantha, a modo de una afirmación, eso es correcto, solo que hay que hacer ahí el desarrollo de acuerdo a esa afirmación, ¿no? Que se respalde con las fuentes. Le decía, maestra, que incluso ahí los trabajos, las actas me han parecido muy bien desarrolladas. No dudo que eso pues va a ayudar a que haya un buen ejercicio, ¿no? Al elaborar el cartel. La presentación, el acomodo, eso es muy libre, ¿no? Pueden ustedes hacerlo de una forma más creativa, más original, pero en la plantilla básica, pues es esa estructura, ¿no? Entonces, bueno, yo agradezco, no sé, si hubiera algún otro comentario de su parte, maestra Samantha. No, solamente que no sé si haya problema o algún límite de los autores que tengamos que incluir o es libre también. No, sí, con libertad, pero sí sugerir que sea recurrente el uso de las citas, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, claro. que no quede pobre en cuanto al uso de las citas. Por eso es que incluso propongo en la plantilla que la introducción y la conclusión tengan un respaldo en el material de consulta. Entonces, bueno, no importa que sean solo estas 3, 4 lecturas, pueden pues sacar lo mejor posible de ellas, cuánto no se podría citar para sostener el tema, ¿no es cierto? Pero si también encuentran otros materiales que desean incluir, también lo pueden hacer, ¿no? Libremente, ¿sí? Ok, bien. Gracias. No, al contrario, muchas gracias, maestra Samantha. Jennifer, si nos acompaña. Me parece que están. Conténles, por favor. Bueno, yo. Bueno, acá ya también la propia aplicación parece que está tan agotada como yo, entonces ya vamos terminando. Preguntaba por la maestra Carmen, que veo que está conectada, pero no sé si ya tenga título, Perdón, tema. es que no escuché porque como que se trabó y no entendí. No, es que sí, me sacó la plataforma. ¿Ya tiene tema para presentar la próxima semana? No, aún no tengo tema porque, bueno, es que tengo duda, porque yo quería mencionar, bueno, cómo enfocarme en la filosofía de María Zambrano, pero no sé si estaba bien o tenía que mencionar a otros autores o como enlazarlos uno con el otro o solamente puedo mencionar a uno. Claro, no, está muy bien. Si solamente trabaja a la autora, está perfecto, ¿no? Sí, sí, realmente la ventaja que da trabajar a más autores, pues es que puede uno hacer esas relaciones, encuentra uno más elementos. Sin embargo, la ventaja de trabajar a un solo autor es que puede uno precisar mucho más y el contenido va a ser mucho más seguro, ¿no? Mucho más claro. De momento las relaciones no salen bien, no quedan del todo claras. Entonces también yo optaba incluso al comienzo, se lo sugería así, que trabajaran un solo autor, ¿no? Entonces no significa que, que hacerlo tomando en cuenta todo lo que se ha dicho en las sesiones no vaya a estar bien, por supuesto, ¿no? Eso ya es también elección de quien desarrolla la actividad. Pero si en su caso va a ser exclusivamente de Zambrano, bueno, adelante, ¿no? Está bien elegirlo de esa manera. Sí, sí, bueno, aún no tengo el tema, pero sí va a ser sobre ella, en ella me voy a Ok. enfocar. Está muy bien, está muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Este, Stephanie, sí estás. Sí, yo voy a poner como título la pregunta del seminario, que es cómo puede la educación ayudarnos a adquirir un conocimiento esencial de la vida, y más que nada me voy a enfocar con Henry y con Freire. Ok. Muy bien, muy bien. Bueno, pues la idea es que esto permita, ¿no? Que haya gracias, maestra Stephanie. Gracias. Haya un diálogo también, ¿no? Eso es como algo enriquecedor cuando se manejan a varios autores o se escogen dos, eso también me parece prudente, ¿no? Porque compara perspectivas, porque se pueden integrar de una manera
un poco más coherente, ¿no? Aquí, pues, siempre he procurado mostrar la relación que habría entre todas las fuentes y sin embargo, también habría que insistir en que cada uno representa un propio camino, ¿no? Entonces, bueno, eso es también a la altura de cómo uno va enfocando el tema. Para los compañeros que van a integrar todo lo visto en el seminario, bueno, la recomendación es que quede lo más claro posible, que se toquen como los puntos en común, tal como se comentaron acá en el seminario, o bien, como en el caso de la maestra Stephanie, escoger sino uno o a dos pensadores, contraponer, ver si se pueden integrar, siempre en función de efectivamente la pregunta que ha guiado pues la lectura de estas obras. Muy bien, muchas gracias. Enrique es el compañero que se ha retirado. Alejandro Aguilar, aquí está, maestro, por favor, buenas tardes. Si ya tiene Buenas tema, tardes. maestro. Claro, bueno, estaba pensando, como ya en la clase pasada lo discutimos, el tema era iniciando de la pregunta y puse como título la educación da conocimiento esencial de la vida y ya dentro de ello, pues desarrollar varios temas que comentamos, como son, bueno, para mi gusto, Zambrano es uno de las fuentes principales y bueno, fortalecerlo con lo que ha aportado cada uno. Claro. Sí, sí, muy bien, me da mucho gusto que eh, tanto usted como la maestra Carmen piensen especialmente en Zambrano. Hemos pasado muy rápido por cualquiera de estas obras, ¿no? Dios nos perdone por tal imprudencia, pero bueno, que algo de lo leído haya despertado en ustedes atención hacia esta profunda pensadora española, híjoles, está muy bien. Es una filósofa que trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, entonces se puede aprender mucho al respecto. Recomendaría, si acaso, dado que la consulta a Filosofía y Educación solo se centró en dos pasajes muy breves, densos, sí, por supuesto, pero fueron breves al final de cuentas, que pudieran ustedes buscar tal vez algunos otros materiales de la autora o sobre ella. Hay muchos textos académicos que hablan de la autora de María Zambrano. Pueden a lo mejor consultar un par de artículos de revistas indexadas, incluirlo ahí en su análisis, buscando qué se ha escrito acerca de la perspectiva educativa en la filósofa o en la filosofía de Zambrano, ¿no? En la filósofa Zambrano o en la filosofía de Zambrano, ¿no? Y sobre todo, bueno, tampoco dejo de insistir en la recomendación de leer, porque sin duda será un libro tanto que puedan adquirir impreso, bueno, impreso ya no tanto, he visto que ya no lo hay tan, ya no está tan a la mano en las librerías, pero sí está en PDF, lo pueden consultar, descargar, que es Filosofía y Poesía, un texto bellísimo, ¿no? Muy, muy lindo. Pero bueno, está muy bien y lo agradezco, ¿no? No sé si me falta, perdón, maestro, sí, adelante. No, bueno, también hacer referencia, obviamente, a las obras de los demás autores, pero bueno, es importante hacer énfasis en algunos criterios que ella tiene, como el de libertad, por ejemplo, que otros autores también lo hablan. Correcto, sí, 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 está muy bien, sí. Esa es la manera cuando ustedes desarrollen su trabajo de investigación para para los otros seminarios o para su tesis del posgrado, pues es con la misma dinámica, ¿no? Se toma un referente como punto de partida más importante y a partir de él se establece el diálogo con otras posturas, ¿no? Sí, maestro, está muy bien. Bueno, me parece que no ha faltado ningún compañero o compañera, o me equivoco. Bueno, acá en la lista, perdón, también está Anthony. No sé si nos acompañe en la sesión. Me parece que no. Sí, adelante, escucho, por favor. Buenas tardes, yo soy Clara. Yo de igual me voy a enfocar en la pregunta que había dicho de cómo puede la educación ayudarnos a adquirir un conocimiento esencial de la vida, pero me voy a enfocar igual en Zambrano y Gadamer, porque ahorita me llamó la atención en cuestión de lo de la ausencia de los padres. Ok.
Muchas gracias. Sí, aquí ya anoté tu participación de hoy. Muy bien, está muy bien. Muchas gracias, maestra Carmen. Gracias. Bueno, me parece que ya estamos todas y todos, ¿no? Bueno, también aquí en la lista aparece Ricardo Bouchan, no sé si esté. Me parece que no. No, bueno, ya quedó entonces. Bueno, maestros, maestras, muchísimas gracias. ¿Cómo vamos a tener nuestra sesión de la próxima semana y última? Es a comienzos de la semana les mandaré la grabación de la segunda sesión. Intenté subirlas, pero se tardó mucho en guardar los archivos, bueno, los 2 videos de la sesión del sábado pasado, pero se las voy a mandar. La indicación de lectura, todavía voy a compartir con ustedes un último material de lectura y la estructura de la siguiente sesión, ¿no? Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra duda al respecto de lo que hemos señalado, al respecto de la dinámica de la presentación para la próxima semana. Tengan su archivo en PDF para que lo puedan proyectar sin problema desde sus equipos para la exposición de su trabajo la próxima semana. Y bueno, como en el caso del material que ya me enviaron, pues me comprometo a hacer alguna revisión, alguna sugerencia, sumado también a la tarea de entregar el viernes de la próxima semana la última acta del seminario, ¿no? Entonces, pues, no sé si hubiera algún último comentario o duda al respecto, me parece que no. No, de mi parte no, doctor. Muchas gracias, maestro. No, muchas gracias. No, gracias. Todo bien, gracias. Bueno, no, al contrario, muchas gracias a ustedes por la paciencia y la atención. Ahí están los materiales, cualquier duda, escríbanme, ¿no? Si tienen algún comentario adicional. Sigo trabajando con los materiales que tengo a la mano y también lo que ustedes me vayan a mandar. Y bueno, si no fuera necesario, el día sábado de la próxima semana que terminamos el seminario, escuchamos las presentaciones, ver cómo ustedes han sintetizado el desarrollo del seminario, qué es lo que les ha sido de interés. Y bueno, ya después estaré atento a las indicaciones administrativas de cuándo entregar el acta de la evaluación final para que también ustedes sepan cuál fue su calificación, ¿no? Hay que adelantar esos aspectos porque solo nos veremos la próxima semana, después ya ustedes empiezan con otro seminario, pero bueno, estaré atento también a lo que la administración me indique para la fecha en la que deba yo de entregar sus evaluaciones. Por favor, reunámonos la próxima semana en tiempo y forma, avancemos con las lecturas, les voy a mandar un texto acerca del tema del cuidado de la vida. Ya tenemos lo de Gadamer, repasaremos toda la parte que no ha dado tiempo de comentar, pero que yo espero que ustedes tengan algún comentario, y pasaremos a la lectura o el comentario breve también muy introductorio a Gastón Bachelard, ¿no? Ese material ya se los mandé también de la formación del espíritu científico, y bueno, con eso cerramos nuestro seminario, ¿no? Bueno, maestros, muchísimas gracias. Les deseo a todas, a todos un buen fin de semana. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Gracias igualmente. 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 Gracias. Buenas tardes. Listo.